Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de la rama de estudiantes del IEQ en la UNED. En esta ocasión la hemos denominado ¿Qué hay dentro de una FPGA? Y el contenido lo hemos preparado conjuntamente Javier García Zubía y yo, Pedro Plaza. También nos acompañan en la presentación Francisco Mur, que es nuestro advisor, Manuel Castro, que es nuestro counselor en la rama de estudiantes, Félix García Loro, que es el secretario, y Alejandro Macho, que es el tesorero. También os animamos a que visitéis nuestra página web y nos sigáis en las redes sociales donde ponemos novedades y, por ejemplo, la grabación de la sesión de hoy, como de otras que hemos hecho, están en nuestro canal de YouTube y las podéis ver en cualquier momento. Comentaros que la siguiente sesión que tenemos programada es Reference Engineering Mixed Teams. Va a ser una sesión de formato de mesa redonda, donde dos personas, dos hombres y dos mujeres, nos van a dar su perspectiva de ingeniería y el trabajo conjunto entre mujeres y hombres. Si os interesa la sesión, os animamos a que os registréis en el enlace que aparece en pantalla. Y ya damos paso al contenido de la sesión de hoy. Primero haremos una breve introducción de FPGAs, muy resumida, porque ya hemos tenido varias sesiones en las que se han hablado de FPGA. Y luego pasaremos a ver este tipo de dispositivos más a fondo. Veremos los dispositivos, los elementos básicos, también las conexiones típicas, algunos recursos especiales que tienen este tipo de dispositivos y luego, por último, vamos a ver el significado del SoC o el System on Chip, que lleva funcionando unos años y la verdad es que tiene bastante potencial. Como introducción a FPGA, compartimos con vosotros las sesiones que tenemos en el canal de YouTube. Hicimos una introducción a FPGAs, primeros pasos en el diseño microelectrónico. También tuvimos una sesión llamada Primeros pasos con FPGA, describiendo en UHDL, la cual la hicimos con los laboratorios remotos del Lapland, gracias a que nos permitieron poder usarlos y la verdad es que funcionan muy bien. Y si queréis aprender a usar estos dispositivos o queréis practicar con diferentes lenguajes de descripción de hardware, os animamos a que uséis Lapland porque os ayudará bastante. También hicimos otra sesión con los laboratorios remotos de Lapland de procesado digital de señal con FPGA para ver un ejemplo de qué soluciones se pueden hacer con este tipo de dispositivos. Y ya por último, este fin de semana pasado se hizo una sesión dentro del hackathon online de las ramas de la Universidad del IEQ de la UNED y de la Universidad de Vigo sobre FPGAs, que nuestra compañera de la rama de estudiantes de la Universidad de Vigo, Elena, estuvo dando un repaso a este tipo de dispositivos y la verdad es que estaba bastante bien la sesión. Yo la estuve viendo y es muy interesante. Os recomiendo que la veáis. Y como parte de introducción a estos dispositivos, solo recordaros que de sus siglas, Field Programmable Gate Array, son matrices programables, matrices de puertas programables en campo. Este significado de programables en campo significa que una FPGA la puedes grabar y regrabar las veces que quieras, incluso estando funcionando, en propio funcionamiento. Y hay una peculiaridad que yo no recuerdo si lo comentó Elena y no lo he comentado yo, pero nuestro compañero Alejandro Macho, cuando habló de las FPGAs, que serían las hermanas de las FPGAs, pero en analógico, también permiten la reconfiguración parcial. Es decir, yo tengo una lógica de la FPGA que está funcionando de una manera y parte de ese dispositivo lo puedo reprogramar en vivo y en directo. Profundizando un poco más en la introducción de estos dispositivos, cuando los queréis usar y queréis elegir un dispositivo de estos, lo primero que tenéis que hacer es elegir el fabricante. En esta sesión vamos a ver varios fabricantes. En primer lugar, Xilinx, como veis aquí. Y si queremos elegir dispositivos, solamente que sepáis que tienen una gran variedad. Hay muchísimos tipos de dispositivos y de muchos tamaños. El ejemplo que compartimos con vosotros es una hoja de características. Tenéis el enlace abajo, debajo de la tabla. Y es de la familia Ultrascale de Xilinx. Ahí tiene varias familias
Y como veis pone Kintex Ultrascale, Virtex Ultrascale, Zinc. Dentro de estas familias hay más familias, entonces hay tenéis multitud de opciones ya solo dentro de Xilinx, del fabricante Xilinx. Y luego cuando vayáis a las hojas de características de este estilo, pues vais a ver que tienen muchos nombres o muchos elementos, y luego en cada familia, en cada tipo de FPGA, os va poniendo la cantidad que hay de ellos. Pues, por ejemplo, celdas lógicas de sistema en K. Esto significa que son miles. Por ejemplo, de la Kintex Ultrascale FPGA pone que hay de 318 a 1451. Esto significa que hay 318.000 celdas desde la más básica, y la más grande de esta familia tiene 1451. Otra cosa que ya veremos más adelante, pero bueno, ya que la tenemos aquí la tabla, DSPs, pues hay de 768 a 5520. O sea, para que veáis un poco la cantidad de elementos que tiene cada FPGA dentro de sus familias. Si nos vamos a otro fabricante, he puesto Intel, o está puesto Intel porque absorbió Altera, que Altera era competidor de Xilinx de toda la vida, desde los orígenes, y hace unos años Intel absorbió a Altera. Hasta el año pasado, hace 2 años, toda la documentación era de Altera y simplemente lo tenías en la web de Intel. Ahora ya Intel tiene su propia sección de Intel FPGAs, y ya la documentación es propia de Intel. Las familias nuevas, por ejemplo, la que os hemos compartido aquí, que es la Cyclone 10, sí que son Intel y toda la documentación es de Intel, pero familias antiguas, pues como no han renovado la documentación, pues seguirá apareciendo Altera. Pero bueno, el software lo podéis usar, es igual que el que tenía Altera, y el hardware es prácticamente igual. Aquí en este caso veis que hay menos, es por el tipo de segregación de las familias y de los tipos de FPGAs que tiene Intel, que heredado de Altera. Y si os fijáis, elementos lógicos, pues te pone que una de ellas tiene 85.000, otra 104.000. De los DSPs que hemos mencionado antes, si os fijáis, te pone Variable Precision Digital Signal Processing Blocks. O sea, que al final es lo mismo, es un DSP. Y en el caso de las Cyclone 10, pues hay 84, 125, 156. Y luego tenéis un montón de elementos que, si tenéis curiosidad, la mejor fuente son las hojas de características de los fabricantes, y aquí daremos unas pinceladas de los elementos básicos y de algunos elementos avanzados que tienen las FPGAs. Y ya por último, para cerrar con los 3 fabricantes de FPGAs más importantes que hay en el mercado hoy en día y que llevan funcionando muchísimos años, y muchísimos, sino más de 20 años y 30 años, es Lattice Semiconductor. De hecho, si queréis por curiosidad, Obi-Juan, que ha hecho una FPGA que es el Tahuella es de Arduino, está basada en FPGAs de Lattice. Y aquí tenéis pues otra vez, está separado por familias, y dentro de cada familia tienes diferentes dispositivos, desde más pequeños a más grandes. Y aquí ya no vemos lo de las celdas lógicas o los elementos lógicos. En Lattice directamente indican LUTs. El acrónimo, que lo veremos más adelante, de LUT es Lookup Table, o sea, tablas de búsqueda, y la K que hay entre paréntesis se refiere a que son miles. Que, por ejemplo, la más básica, la LF es un 25, pues tiene 24.000, la siguiente 44.000. Entonces, como veis, podéis adaptar a las necesidades que tengáis dentro de cada fabricante la FPGA que queráis. Si es una aplicación sencilla, os vale con la más básica, y si es una aplicación más compleja, pues ya os vais a una FPGA más grande dentro de la misma familia, o a una familia que tenga FPGAs más grandes. Y ya con esto podéis elegir cuál vais a usar. De todas formas, tampoco le tengáis miedo, porque las herramientas de software suelen ser gratuitas, ocupan un montón,
pero suelen ser gratuitas. Vamos, de Xilinx, de Intel y de Lattice son gratuitas. Lo único que te piden es que te registres en su web. Y podéis hacer pruebas de síntesis y ver cuántos elementos de la FPGA os hacen falta y si con una os da o necesitáis una más grande. Vale, pues ya pasando a los elementos básicos, si nos centramos en el fabricante Xilinx, vemos que, como veis ahí en la imagen, hay una maraña de dispositivos. Esto está extraído de sus hojas de características, es de acceso libre y lo único, lo único que necesitaríais es registraros como máximo en su web. Si os fijáis dentro del diagrama que hay, pues veis que tienes registros, puertas lógicas, multiplexores y demás. Pero a fin de cuentas, y dentro de la FPGA, tenéis los elementos que hemos listado. Las famosas LUT que mencionaba en Lattice, que no las he mencionado antes en Xilinx y en Altera, que son tablas de búsqueda. Luego tenéis elementos de almacenamiento, que son biestables, que en la imagen podéis ver, se pueden identificar fácilmente los biestables. RAM distribuida, registros de desplazamiento, multiplexores y lógica de acarreo. La lógica de acarreo tiene mucho sentido cuando se ve lógica microelectrónica y lógica de operación, cuando haces un sumador, por ejemplo. Si haces un sumador de 2 elementos de 4 bits, necesitarás el acarreo para saber si has llegado al máximo o no. Pues más o menos un poco es la filosofía. Luego, echando un vistazo a lo que Intel indica en sus hojas de características, si os fijáis, es más sencillo el diagrama que nos dan, pero al final es lo mismo. Los elementos lógicos, que son las LUT, la Adaptative Loop, que denominan ellos, registros y memorias. Y también tenéis ahí algunos multiplexores, pero vamos, al final de una FPGA son los elementos lógicos equivalentes o LUTs, tablas de búsqueda, funciones lógicas y registros. Y la más sencillita de las tres es la de Lattice. Lattice, cuando habla de sus elementos lógicos, de sus elementos básicos, habla de las tablas de búsqueda, de las LUT y de los registros, de los flip-flop. Y ahí vemos cómo pines de la FPGA van directamente a una LUT y al acarreo, y también van a los flip-flop. Luego internamente dentro de la FPGA se unen unos elementos con otros. Dando un paso más y hablando sobre las conexiones típicas, hemos visto un poco los elementos básicos que tienen las FPGAs. En Xilinx se estructura más o menos como está en la imagen. Tenéis como una especie de columna con transceptores, otra con CLB, DSP, bloques de RAM, luego entrada, reloj, memoria, y luego se vuelven a repetir otra vez. Estas son las conexiones típicas. Si, por ejemplo, yo elijo o necesito usar tablas de búsqueda y flip-flop y DSP o bloques de RAM de una de las columnas, esta es la conexión más rápida y se unirá dentro de la columna con la herramienta de enrutado y emplazamiento. Pero si tengo que pasar de una columna a otra, va a tener que usar lógica y elementos para conexionar dichos elementos. Entonces, cuando hagáis diseños grandes, aquí sí que veréis que afecta al tiempo que tiene vuestro diseño. Luego, hablando de Intel o la antigua Altera, si os fijáis, la disposición es más o menos parecida. O sea, de hecho, tiene columnas de DSP, luego tiene pues columnas de entradas, salidas de PLLs, memoria, lógica, y al final es lo mismo, es una matriz y agrupa sus elementos similares en columnas. Y ya por último Lattice, el diagrama que pone en sus hojas de características parece que es un poco menos claro, más confuso, pero al final la filosofía es la misma. Si os fijáis, están los elementos dispuestos por columnas.
y tienes diferentes tipos de elementos, de PLLs, los DSPs y sus conexiones. Con esto lo que tenéis que ver es que si vuestro diseño necesita una cantidad de elementos y no caben dentro de esa columna, tendréis que comunicar con la siguiente, o la herramienta de enrutado y emplazamiento va a unirlos. Y cuando hace esto es cuando utiliza sus conexiones, las conexiones que tiene, y ahí cobra sentido el elemento este que comentamos en Xilinx del acarreo, que estas señales se utilizan para comunicar unos elementos con otros. Ya dando un paso más y hablando de los recursos especiales, uno de los recursos especiales que queríamos compartir con vosotros es el DSP. Este tipo de elementos no deja de ser más que multiplicadores y sumadores. Lo que pasa es que están agrupados y suelen utilizarse para procesamiento digital de la señal, como ya comentamos en la sesión de la rama que estuvimos haciendo ejemplos de procesado digital de señal con FPGAs. Si necesitáis hacer multiplicaciones y sumas y lo queréis elegir dentro de la FPGA, que las herramientas normalmente os lo permiten, tenéis que intentar que vuestra lógica se infiera como DSPs. Luego otro elemento que también es de utilidad, aunque ya en aplicaciones avanzadas de audio, de espacio o de aviónica, son los SERDES, lo que llaman los SERDES, de sus siglas serializers y deserializers, que no deja de ser más que serializadores y deserializadores. Estos elementos suelen estar siempre cerca de los puertos de entrada-salida de las FPGAs. Y la característica principal que tienen es que la velocidad de transmisión de la señal desde el pin hasta la lógica interna es muy elevada. Y con muy elevada me refiero a que ya no es que estemos hablando de megahercios de frecuencia de reloj, sino que puede haber una velocidad de transmisión de gigabit por segundo, para que os hagáis una idea. Aunque una FPGA, su lógica interna pueda manejarse a una velocidad de 600 megahercios, estos bloques y estos pines y estos serializadores de serializadores pueden trabajar a una velocidad de gigabit por segundo. Y son bastante útiles, pero son para aplicaciones ya muy específicas, donde la velocidad es muy crítica desde que llega la señal hasta que la puedes procesar. Y el último que queríamos compartir con vosotros, que es un elemento que lleva ya muchísimos años, son los PLL, que son los Phase Lock Loop. Este tipo de elementos lo que hacen es que gestionan señales de reloj. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, tengo una señal de reloj, un cuarzo fuera de la FPGA, que oscila a 50 MHz, por ejemplo, que es una frecuencia muy típica en placas de desarrollo de Intel, la antigua Altera, o incluso de Xilinx y de Lattice. Y yo quiero tener un reloj de 100 MHz dentro de la FPGA, porque sé que la lógica lo va a aguantar y va a poder procesar toda la información a esa velocidad. Pues ahí no me quedaría otra, aparte que hacer artilugios que puede que no funcionen con VHDL o con Verilog, no me queda otra que usar estos elementos. ¿Por qué? Porque estos elementos cogen la señal de entrada del reloj de los 50 MHz, por ejemplo. Con ellos se puede generar una señal de reloj más rápida, pero además de esto, como tienen lazo cerrado, son capaces de mantener el periodo y el ciclo de trabajo de esta señal generada en todo momento y no tenemos que preocuparnos de nada. Y ya de recursos especiales nos vamos ahí un montón. Cada fabricante tiene multitud de recursos especiales y aquí ya os invitamos a que elijáis un fabricante, miréis los recursos que tiene y si tenéis curiosidad o no sabéis qué es un recurso u otro, que consultéis, porque si hay una característica muy importante de los fabricantes de FPGAs es que lo tienen todo muy bien documentado y muy bien explicado. Xilinx, yo por ejemplo me he familiarizado mucho con trabajar con documentación de Xilinx y está muy bien y es muy buena. La tiene online en PDFs y demás y todo abierto y accesible. Y si no te registras y ya lo puedes descargar. Altera, que ahora es Intel, igual. De hecho, Altera tenía programas de formación
muy buenos, muy buenos, desde FPGAs desde cero, lenguajes de descripción de hardware y demás. Y Lattice tiene documentación, pero no he trabajado demasiado con ella, pero bueno, también os invito a que naveguéis en esa documentación. Y ya como último paso de la sesión de hoy, de la presentación de hoy de FPGAs, queríamos hablar un poco de los SoC, de los System on Chip. Antiguamente, no hace muchos años, pero bueno, antiguamente, si tú querías tener un microprocesador dentro de la FPGA, si estabas con FPGAs de Xilinx, tenías el softcore que llamaban ellos de Microblaze, que no deja de ser más que un microprocesador que tú lo añadías con la herramienta de Xilinx y había una descripción de hardware de ese microcontrolador, con lo cual tú podías añadir programación en C, por ejemplo, y ese micro dentro de la lógica descrita en la FPGA se comportaba como lo programabas en C o el lenguaje que quieras en ensamblador. Yo lo he usado el Microblaze en C, por ejemplo. La evolución de estos softcores a la tendencia de mercado actual en FPGAs y son los SoC, los System on Chip. Y esto no deja de ser más que un microprocesador en hardware, ya no está descrito, ya es parte del silicio de la FPGA y está combinado con lógica programable. Entonces, como veis en el diagrama explicativo de Xilinx, de tres cuartas partes, las tres cuartas partes superiores son las interfaces que puede manejar el micro que se programa y además suelen ser micros bastante potentes. Si os fijáis en esta captura que compartimos con vosotros, es una ARM Cortex A9, o sea, de los ARM es de los más potentillos que hay. Y aquí tenéis vamos, es capaz de comunicarse con todo, con USBs, con DMI, con entradas salidas de propósito general, con UART, con todo tipo de dispositivos. Y esto lo programaréis en el lenguaje que os facilite el fabricante, que suele ser C, pero bueno. Y además de usar ese micro, podéis describir lógica programable, o sea, puertas lógicas, DSP, RAM, y tenéis también los pines a los que se conecta y tenéis ambos comunicados continuamente. Si os fijáis en el ejemplo este de Xilinx, los transceptores serie los está conectando a la lógica programable. Al micro conecta, pero tampoco conecta, sobre todo puertos que tienen funciones en las que describirlo en un lenguaje de descripción de hardware puede ser un poco complicado o tienes que hacer uso de las bibliotecas y demás que tengan, como por ejemplo para controlar la RAM, las DDR3 y demás. Intel también tiene su variante de SoC. Es una evolución de NIOS, que era el softcore de Intel, o de Altera, porque yo creo que ya cuando empezaron a dejar un poco de lado los softcores, todavía era Altera y no lo había comprado Intel. Y la disposición de Intel, o por lo menos lo que proporciona en sus hojas de características y en su documentación, es que tienes una ARM, como veis, también es un Cortex A9, o sea que también es un micro bastante potente. Lo tienes en la parte superior derecha y luego el resto es todo lógica programable. Y como hemos ido viendo a lo largo de esta sesión, pues está por columnas y tienes memoria distribuida, los PLLs, los transceptores. Si os fijáis, los transceptores PCS que pone Intel son de 6,144 gigabits por segundo. O sea, es una velocidad muy alta. Y luego tenéis, pues eso, interfaz con controladores de memoria externa y diferentes componentes que ya hemos visto antes y son los que normalmente suelen tener las FPGAs. En el caso de Lattice, Lattice, que yo sepa, por lo menos hasta donde yo sé, no dispone de un dispositivo SoC, System on Chip. No he sido capaz de localizarlo para poder compartirlo con vosotros en esta sesión. Lo que sí que es cierto es que sí que tiene softcore, también se unió a poder
poder proporcionar a sus clientes un software que es el Lattice Micro. Entonces, si queréis usar System on Chip, podéis usar de Intel, podéis usar de Xilinx, y de Lattice, hasta donde yo sé, no hay posibilidad. Sé que están apostando por soluciones de inteligencia artificial, el Sensei que llaman, pero eso al final no es un System on Chip, donde se mezcla un microprocesador con lógica programable. Y con esto hemos acabado el contenido de la sesión. Si tenéis dudas, queréis que volvamos a alguna parte en particular, ha habido algo que no ha quedado claro, pues os animo a que abráis el micro, preguntéis lo que consideréis, y si no, si tenéis timidez y demás, por estar grabando la sesión esta, pues podéis ponerlo en el chat. De hecho, estoy viendo que hay Zoe. Hola, Zoe, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Vale, tienes codificadores, decodificadores, microcontroladores. ¿En qué software puedo simular componentes de Xilinx? Los componentes de Xilinx lo puedes simular en cualquier bueno, lo primero. Vale. No sé si estabas conectada cuando he pasado por ahí. De todas formas, os enviaremos otra vez la presentación. Voy a volver un segundo. Para las familias, toda la documentación la puedes mirar en las hojas de características que llaman. Y os he puesto el ejemplo de Xilinx, de las familia UltraScale, con las diferentes variantes de FPGA que tienen, y el enlace lo tienes ahí. De Intel lo mismo, para la familia Zyklon 10. Dentro de la página de cada fabricante, con Intel tened un poco cuidado, porque Intel, como ya es tan grande y absorbió Altera, es dentro de Intel y de FPGA, en Xilinx en xilinx.com, y en Lattice en latticemi.com, y en los productos. Lo suyo es que veáis las familias que hay, los elementos que tiene y cuál es la que se adapta mejor a vuestras necesidades. Volviendo a la pregunta de ¿tienes codificadores, decodificadores y microcontroladores? Los codificadores y decodificadores, esos los puedes describir tú con UHDL o con Verilog o con el lenguaje que quieras. Y los microcontroladores lo podrías describir, pero tienen una solución, que es la que os he comentado antes, de Microblaze y NIOS, que es una herramienta de Xilinx y de Intel, y Lattice también con Lattice Micro, que directamente te genera la descripción de hardware y te la incluye en la FPGA, con lo cual tú lo único que tienes que hacer es describir los puertos de entrada y salida de tu software, conectarlo con tu lógica y ya puedes trabajar perfectamente con ello. Programas tu software en el lenguaje C o en el lenguaje que te lo permita el fabricante y está comunicándose continuamente lo puedes comunicar continuamente con tu lógica. En relación a software para simular componentes de Xilinx, hay diferentes tipos de simulación y hay diferentes herramientas. No voy a decir Xilinx, bueno, volverá porque si no voy a seguir diciendo Xilinx. Xilinx, Altera, Lattice tienen sus propias herramientas de simulación. Altera utiliza el Model Sim. Hay una versión, por lo menos la última vez que lo vi, había una versión gratuita de Model Sim cuando descargabas el Quartus, y Xilinx tiene el suyo. Y si no, puedes usar cualquier herramienta de simulación. Hay herramientas de simulación abiertas que yo creo que funcionan bien. No las he probado exhaustivamente, pero las que he probado por encima a mí me parece que funcionan bien. Y luego tienes herramientas de simulación de pago que se supone que funcionan muy bien. Yo he probado, de hecho, Model Sim, ActiveHDL, y funcionan muy bien y son muy rápidas, pero tampoco me he puesto a hacer pruebas de si las libres y gratuitas son igual de rápidas o no. Pero bueno, independientemente de eso, cuando tienes un código de descripción de hardware que has elaborado tú o te han pasado, puedes usar estas herramientas de simulación. Pero si después de realizar la síntesis
coges el resultado que te da la herramienta de síntesis del fabricante que sea y lo simulas en cualquiera de estas herramientas que he mencionado, también se puede hacer. Esto se suele hacer para ver si hay algo que se ha sintetizado de manera que no tienes controlada para ver que sigue funcionando igual. Y además, se pueden simular después del rutado y el emplazamiento. También te coges los archivos que resultan del rutado y emplazamiento, lo que iría a la FPGA, y eso también lo puedes simular. Entonces, cualquier herramienta de síntesis debería permitírtelo. Si no, si te da problemas, porque te da algún error de que no encuentra no sé qué componente, tendrás que instalar las bibliotecas del fabricante y de la FPGA que estés usando. Pero eso simplemente hay guías. Normalmente las herramientas de simulación te proporcionan guías, y también los fabricantes de las FPGAs te suelen proporcionar guías para ver cómo instalar esas bibliotecas en las herramientas de simulación y poder hacer simulaciones por síntesis o por rutado y emplazamiento. El precio que se paga por este tipo de simulaciones es bastante alto en tiempo. O sea, una simulación de un código VHDL que pueda tardar media hora, por ejemplo, que ya tiene cierta envergadura, aunque los hay que tardan mucho más, pero bueno. Si haces una simulación por síntesis, el tiempo se puede duplicar, cuadriplicar, o sea, se puede multiplicar exponencialmente. Pero si haces una simulación post-rutado o post-emplazamiento, ahí ya el tiempo de simulación se dispara muchísimo. Hay muchas veces que merece la pena porque no tienes herramientas suficientes para hacer depuración de la lógica que está ejecutando tu FPGA y necesitas ver qué está pasando por dentro. Porque estas simulaciones de las que estoy hablando ahora tienen en cuenta los retardos internos dentro de la FPGA. Entonces ahí sí que lo vas a ver todo. Pero el tiempo que necesitas para hacer la simulación es muy, muy alto. ¿He respondido más o menos tus preguntas, Zoe? Genial, gracias. Si tenéis más preguntas y sé responderlas, aprovechad, porque además que hoy vamos muy bien de tiempo, entonces podemos aprovechar un poquito más para preguntas o curiosidades. No le he dicho a presentarme, pero porque no me suele gustar mucho. Pero bueno, que sepáis por mi perfil que llevo ya más de 13 años trabajando con FPGAs. Lo normal es que haya trabajado con Xilinx. De hecho, Xilinx, Spartan, Virtex, la Spartan, la 3, la Virtex 4, Virtex 5, Spartan 6, la Think, también he hecho algo. Luego de Altera, para el trabajo fin de máster y para la tesis doctoral, he trabajado con una Zyklon 2, que la verdad es que el kit de desarrollo es muy barato, sale por 16 euros, creo, con los conectores y los pines solo, pero bueno, para trabajar y empezar a construir a partir de ahí es bastante económico. Vale, Ángel pregunta, ¿qué FPGA recomiendas para empezar a aprender? Para empezar a aprender, la que quieras. A ver, ¿qué lenguaje de programación necesito saber para FPGA? Vale, contesto primero a Ángel. Ángel, si quieres empezar con FPGAs, yo te recomiendo que te compres la más económica que puedas y que más te aporte. Hay soluciones desde el tamaño de un pendrive, lo que pasa es que tienes ahí pocos pines de entrada-salida y tienes pocos componentes. También hay soluciones un poquito más, hay un poco más de compromiso entre los elementos externos a la FPGA y la FPGA que tienes, pero cualquiera de las familias básicas te valdría. Por ejemplo, de Lattice, la FCP5, por ejemplo,
sí, cualquier FPGA de las básicas. De Intel, por ejemplo, una Cyclone 2, o sea, una Cyclone 10. Si hay fabricantes que fabrican placas de desarrollo con FPGA más pequeñas, pues una FPGA pequeñita, porque cunden mucho, mucho. Para que os hagáis una idea, la Cyclone 2 que tengo yo creo que son 20.000 elementos lógicos equivalentes, o sea que ya tenéis que describir cosas con eso, ya tenéis para describir. Y aparte, si lo que quieres es aprender y empezar con el mundo de FPGAs, y esto lo digo no porque me esté pagando Lapland, que no me paga, para nada, ni mucho menos, son colaboraciones que tenemos la rama de estudiantes del IGU UNED con Lapland. Yo creo que la mejor solución para empezar a aprender y para ver qué tipo de FPGA quieres y ir aprendiendo cosillas es usar el laboratorio de FPGAs de Lapland, que de precio es súper económico. No necesitas instalar ningún software adicional porque ya directamente a través de la web accedes a la herramienta de síntesis, rutado y emplazamiento. Y tienes FPGAs con 7 segmentos, con LEDs, con botones, o sea que tienes ahí para hacer un montón de proyectos y practicar un montón y aprender mucho. Luego, contestando a la pregunta de qué lenguaje de programación necesito saber para FPGA, los más, vamos, yo conozco dos. No sé si hay más lenguajes de descripción de hardware de FPGAs, ¿vale? Pero hay dos que conozco. El VHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware de alto nivel, y el Verilog, que el Verilog no son siglas ni nada. ¿Qué diferencia hay y qué ventajas hay entre uno y otro? Pues los que usan un VHDL te van a decir que el mejor es el VHDL y los que utilizan el Verilog te van a decir que el mejor es el Verilog. Si no quieres perder de vista el nivel a nivel de registros, o sea, a nivel bajo, lo mejor es usar VHDL. Yo Verilog lo he usado muy poquito, o sea que yo también estoy condicionado. Pero lo mejor sería VHDL. Verilog tiene un poquito más de capa de abstracción, más alto nivel, muy poquito, y hay ciertas cosas que el Verilog no te permite hacer que el VHDL sí. Pero bueno, eso ya para gustos los colores. Vale. Puedo usar la FPGA para electrónica de potencia. Sí, de hecho, yo cuando estuve con el proyecto fin de carrera de la técnica, que estaba con un PIC de microchip, estaba haciendo la regulación de un regulador de corriente continua, y con el PIC, en mi proyecto fin de carrera tuve problemas porque también podía haber cogido otro más grande, otro más rápido. Pero para hacer un PID, o sea, de hecho, era el control más avanzado que puede hacer era un control PI. Un PID no era capaz. Con una FPGA de la misma gama, que es el PIC, podría haberlo hecho sin problemas. Entonces, para electrónica de potencia, por supuesto. Si luego al final un microprocesador y una FPGA vas a tener los mismos problemas saliendo al hardware externo. Y es que vas a tener que adaptar la señal. Por ejemplo, con eso sí que hay que tener cuidado. Prácticamente todas las FPGAs, la tensión de los puertos de entrada-salida son de 3,3 voltios, ojo con esto. Y hay algunas FPGAs y CPLDs que son de 5 voltios de continua. Algunas. Y luego los microprocesadores, lo normal es que sean de 5 voltios. Las hay también de 3,3 y de hecho hay un montón de 3,3, pero lo habitual es que sean de 5. Entonces, ojo con esto porque una aplicación realizada con un Arduino 1 de 5 voltios de continua, no vas a poder usarla de la misma manera con una FPGA de 3,3 voltios. Igual se te puede o funciona mal o se puede romper algo de la FPGA y demás, pero bueno. Se puede usar, de hecho, la electrónica de potencia, las FPGAs son muy recomendables porque, claro, ahí haces procesamiento digital a tope, con lo cual una FPGA es el dispositivo, si no tienes un micro que sea DSP, la FPGA es el dispositivo ideal para hacerlo, para trabajar con ello. Genial, muchísimas gracias por todas las preguntas que estáis haciendo. Espero que os esté contestando y que sea claro con mis respuestas. Una cosilla que se me ha olvidado comentar
Laboratorio, y viene también un poco en línea sobre la pregunta de eso de los lenguajes, es que en los laboratorios de Lapland de FPGAs podéis usar el lenguaje que queráis, el VHDL o el Verilog. Solo tenéis que elegir al acceder al laboratorio, antes de acceder a él. Y otra ventaja es que los 5 gigas o 6 gigas o 10 gigas que ocupa el software que te dan los fabricantes para hacer desarrollo de FPGA, no tienes que instalarlo en tu ordenador. Y tampoco necesitas los requisitos que suelen necesitar este tipo de software. Genial, pues no sé si tenéis alguna curiosidad más que queráis preguntar. Si queréis, bueno, antes de cerrar, lo que os he comentado, o sea, los SOC llevan el micro, es un micro hardware real y está como parte del silicio, está compartiendo espacio con la FPGA, con la lógica programable de la FPGA. Los softcores, no, los softcores puedes poner los que quieras. De hecho, yo he puesto el ejemplo de poner uno, pero la ventaja que tienen los softcores es que si yo necesito, que ahora está muy de moda, ya lleva años de moda en los ordenadores, lo de lleva un micro con 8 núcleos y 16 núcleos y emula no sé cuántos. Eso en una FPGA, dependiendo del tamaño y de los micros que queréis poner, pero eso se puede hacer. Eso en una FPGA con softcores la podéis llenar entera de softcores, si queréis. Y tenéis microprocesadores trabajando en paralelo la cantidad que quepa. Que también en la GPUs está de moda, que estuve mirando yo GPUs, bueno, tarjetas gráficas hace poco, y ponía que tenía 896 núcleos la que estuve mirando. Entonces, que también los SOC están muy bien, pero los softcores no es una tecnología que se quede ya obsoleta. O sea, la podéis seguir usando. Estupendo. Pues si no tenéis más dudas o no queréis plantear más preguntas, muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar siguiéndonos en estas sesiones y esperamos veros pronto. Si os animáis a la mesa redonda de la semana que viene, nos vemos allí y que tengáis buen verano, si no nos vemos, y buena semana. Hasta luego.